Gracias, Padre Celestial, por el día de hoy, Señor, porque nos cuidas, nos guardas, nos proteges, nos llevas siempre conforme a tu voluntad. Damos gracias, Padre Celestial, por poder ver la luz del sol, Padre Celestial, y poder tener a mis hermanos aquí en este devocional, mi Rey. Gracias, Señor, por la palabra que nos vas a traer hoy a nuestras vidas, Padre Celestial, por la fuerza que nos das, Padre Celestial, porque tú nos das fuerzas como el búfalo y nos rejuveneces como el águila, Padre Celestial. Cuida y guarda a nuestros pastores, Padre Celestial, sigue bendiciéndolos. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, protege al pastor Manolo también, que está en el aeropuerto, Señor, de regreso a su casa, cuida y guarda donde quiera que esté, mi Rey. Todo esto te lo pido, Padre Celestial, en nombre de tu Hijo, Jesucristo, amado. Amén. Amén. Contento de estar con ustedes, pueden sacar tiempo, pero la verdad que ya sabemos que el enemigo siempre lo que quiere es robarnos el tiempo y para no dedicarle tiempo al Señor. Y siempre ya estoy viendo al pastor Manolo que lleva un mes con el tema, y es así, el enemigo lo que quiere es robarnos tiempo para que no se lo dediquemos al Señor. Pero tenemos que ser disciplinados, evidentemente, como hombres adultos que somos, en no dejarnos robar esa bendición, ¿no? De darle el tiempo que Él se merece, ¿no? Cuando el Señor enseña a sus discípulos a dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, no se refiere solamente a la economía, se refiere a todo. Se refiere a que debemos de tener el tiempo que es para Dios, y el César harto nos roba ya y tenemos que seguir dándole, evidentemente, pero el tiempo del Señor es oro y es el que tenemos que disfrutar. Yo quería hablaros esta mañana sobre la comunión, el encuentro con Dios también, que es importantísimo, ¿no? Tener esa comunión, ese encuentro con Dios diario, ¿no? Diario y ya no puntual. Hay personas que se creen que ese encuentro, esa comunión con Dios diaria es solamente el devocional, en el momento que se arrodillan delante de Dios, en el momento que leen la Biblia, y no es así. La comunión con Dios es permanente, son las 24 horas del día, 24/7, ¿no? Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Estemos en la cocina cocinando, estemos conduciendo, estemos donde estemos, la comunión tiene que ser permanente para con el Señor. Hay una frase de Santa Teresa de Jesús que decía, el Señor también está incluso entre los cacharros de la cocina. Y es verdad, o sea, el Señor está en todos los lugares. Somos nosotros los humanos los que a veces seleccionamos, aquí está, aquí no está, en este trabajo está, en este trabajo no está. Incluso, claro, es una bendición poder dedicarnos a tiempo completo en la obra del Señor. Claro, eso es una gran bendición, pero todos no lo podemos hacer y todo el pueblo de Dios no lo hace. ¿Qué quiere decir? ¿Que unos trabajos son más que otros? No. Tu trabajo, sea cual sea, si estás a tiempo completo, gloria a Dios, Dios te bendiga, qué suerte tienes, por decirlo de alguna manera. Pero si tú estás teniendo un trabajo laico y eres un hijo de Dios, tu trabajo es importante, tu trabajo es un lugar de comunión con Dios, tu trabajo es un lugar donde la provisión de Dios viene también a través de Él para bendecir a tu familia. ¿Qué quiere decir? Que no lo menosprecies tampoco, ni lo compares con otro tipo de trabajos que igual tienen más tiempo, sino dedica esa comunión, ese tiempo con Dios allí donde estás, porque al final es donde Dios te ha puesto. Sí que es verdad que hay trabajos que nos impiden a la hora de crecer o tener tiempo con Dios y nos impiden que la familia se establezca en el Señor, pues evidentemente lo que hay que hacer es orar. No coger y decir, no, pues lo dejo y ya está. No, ora, porque igual tu mala decisión lo que hace es que tu familia no tenga la provisión que Dios tiene preparado. Ora y verás cómo Dios abre puertas. Lo que me refiero, la comunión con Dios es tremenda. Vamos a leer y claro, hay muchas cosas y muchos factores que, como hemos dicho, van a venir a interponerse, a ponerse por medio, y ya que eso ocurre de por sí, que nosotros no seamos quien pongamos obstáculos a la hora de tener esa comunión, esos momentos con el Señor tan precioso, sobre todo, pues claro, si estamos trabajando, pues no tienes la misma concentración que cuando estás a solas con el Señor, ¿no? O como
hora en la hermandad. Pero si tenemos esos momentos, si Dios nos permite tener esos momentos, pues es importante, pues la tele apagada, la radio apagada, o sea, cerrar cositas, no, que nosotros sí que tenemos acceso a decir, quieto, quieto, fuera, 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 porque este momento es del Señor. Y vamos a leer en 1 Reyes 19, versículos 9 al 13, y aquí ocurre una cosa tremenda, ¿no? A Elías. Y nos da una base bastante bíblica a lo que estamos hablando ahora, ¿no? Es cuando Elías se esconde en la cueva y dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Primera de Reyes 19, versículo 9 al 13. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Que el Señor bendiga su palabra. Tremendo, ¿no? Esto es algo tremendo de lo importante que es dedicar el tiempo de Dios sin ningún obstáculo, sin ningún tropiezo. Es más, aquí habla claramente, ¿no? Fíjate, Elías en la situación de que persiguieron a los profetas, mataron a todos, solo quedó él. Él en el miedo se va a una cueva. Primer lugar, el lugar de la cueva es un lugar de silencio, es un lugar tranquilo, es un lugar donde te escondes del mundo, y ahí es donde él primeramente ya escucha la voz de Dios. Ahí, no en el tumulto, sino en la cueva, escucha la voz de Dios. Y vemos claramente lo que dice el versículo 9, ¿verdad? Escucha la voz de Dios que dice, ¿qué haces ahí, Elías? Claro, automáticamente aquí ocurren un montón de cosas, ¿no? El Señor le dice, sal fuera. Y Elías obedece. ¿Y qué ocurre ahí después? El Señor está ahí, pero ¿qué ocurre? Viene un gran viento. ¿A qué viene ese gran viento? Porque dice que en ese viento no estaba el Señor. En ese viento no estaba el Señor. ¿A qué viene ese viento? A molestar. Pero no solo eso, el Señor está también ahí y de repente llega un terremoto. Ruido y un montón de circunstancias, problemas, historias, pero el Señor no estaba ahí tampoco. Y después del terremoto viene el fuego. El fuego cuando... Yo he oído el fuego con las llamas y hace ruido que, es uno de los ruidos además que más miedo mete en el cuerpo. El fuego, cuando arde, eso es tremendo, grandes fuegos, ¿no? ¿Y qué hace ahí el fuego? Viene a entretener, pero fíjate lo curioso. El Señor está ahí en todo momento, pero vienen tres factores, tres elementos a entorpecer, porque cuando luego oye, según hemos leído en el versículo 13, en el versículo 12, dice que viene el silbo, apacible, ¿verdad? Con tranquilidad. Y entonces él automáticamente reconoció que ahí sí, ahí es la voz de Dios. ¿Qué hizo automáticamente? Se coge el manto, se le echa encima. Cuando habla la Biblia de entrar en tu habitación, los judíos, y más en el Antiguo Testamento, lo llevan a echar el manto y tener el momento privado, el momento de comunión con el Señor.
el momento de relación, ¿no? Se refiere a eso, a estar ocultos en el Señor. Ellos echan el manto, como hizo el profeta Elías, el manto de oración, el talit, y ahí orar, ¿no? Para que nada ni nadie se entorpezca a esa comunión, a eso tan precioso que nosotros, los creyentes, los cristianos, mejor dicho, podemos tener. El resto del mundo que no tiene a Cristo no tiene esa oportunidad de poder oír la voz audible de Dios de esa manera. Yo digo audible porque cuando la voz es del Señor, se reconoce automáticamente, como lo hizo Elías, ¿no? Y hay que tener claro que el enemigo siempre va a poner 1000 historias por medio. El enemigo siempre va a querer traer incluso voces de cosas importantes, como son los elementos, que aunque esté el Señor ahí, los elementos se pueden mover. Claro, el Señor también puede decir, quietos los elementos, pero no lo hizo, ni lo hacen nosotros. ¿Me entendéis? Que nosotros mismos nos demos cuenta, ¿no? Y igual que Elías lo hizo, y automáticamente puso muro para que no le aceptara. Y nosotros tenemos que ser así de sensatos. Y hay algo curioso que leía en el Salmo 62, versículo 1, porque aparte de los elementos, las circunstancias, ¿verdad? Todas estas cosas que pueden distraernos en la comunión, en nuestro encuentro diario con Dios. Perdona. 62. Salmo 62, 1. Quería preguntarte algo. Sí. ¿Piensas que esas interferencias fueron provocadas por Satanás o no? Pueden ser provocadas por Satanás. Muchas veces el enemigo lo que quiere es que nosotros no tengamos tiempo, evidentemente. Pero en ahí concretamente, no, porque la presencia de Dios estaba ahí. Y dudo que Satanás se atreva a estar tan cerca de la presencia del Señor. Por lo tanto, son interferencias que vienen en el vivir diario, en lo cotidiano. En este caso sí que fueron importantes. No era algo, una tormenta enorme, pero sí él estaba con su voz en el silbo, en el momento apacible, ¿no? Pero eso es. En el Salmo 62 hemos dicho, esto es tremendo. Cuando yo lo leía, digo, Señor, qué verdad, ¿no? Y dice así, el Salmo 62, versículo 1. Fíjate. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Acallar nuestra alma. Nuestra alma, nuestro espíritu humano, impide muchas veces la voz de Dios. Porque esas son las voces interiores. Y por eso aquí dice el rey David, el Señor solo es el que puede acallar mi alma, mi espíritu humano, para que no impida el que yo oiga la voz del Señor. Eso es tremendo. Yo cuando leía decía, madre mía, qué verdad es, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo dice, porque lo que no quiero eso hago. Claro, el espíritu humano es lo que produce en nosotros. Y el Señor tiene la potestad y el poder de acallar nuestro yo interior, nuestro espíritu humano, todo lo que conlleva, ¿no? Y por eso es importante ponernos siempre delante del Señor y pedirle que nos guíe, pedirle que Él nos dirija, ¿no? Igual que cada mañana, como hijos de Dios somos, le ponemos las cosas delante del Señor y le decimos que Él tome el control de nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros ministerios, nuestra relación con los hermanos, la relación en la iglesia, presencial, virtual, o la que sea, es iglesia de la misma manera, no es iglesia universal. Y eso es muy importante, ¿no? Y que tengamos claro que en esos momentos, ese espíritu humano, nuestra alma tiene que estar acallada, que no diga nada, quieto, Iván, interior o fulanito, quieto, porque Dios va a hablar, Dios va a guiar, Dios está haciendo. Y es muy importante, ¿no? Ni que los elementos exteriores nos impidan a escuchar la voz de Dios, el momento de comunión, los momentos de comunión con el Señor, pero tampoco nuestras voces interiores, nuestros yo interiores impidan a que escuchemos la voz del Señor. Amén. Muchas veces hay una cosa muy curiosa que ocurre, y suele ocurrir, cuando el Señor quiere hablarnos algo, Él puede utilizar dos medios.
Bueno, pues utilizará los que quiera, pero normalmente son 2 medios. Pero esos 2 medios tienen que estar consensuados y tienen que estar cotejados uno con el otro. Y es, el Señor habla en su palabra. Amén. Y el Señor habla en su Espíritu. Pero claro, cuando nosotros oímos la voz del Espíritu, ¿dónde tenemos que cotejar o consensuar? Porque el Espíritu de Dios no nos va a hablar incorrectamente, pero automáticamente el Espíritu humano quiere posicionarse en el lugar del Espíritu Santo y nos empieza a hablar nuestra conciencia. Y creemos que Dios nos está diciendo algo y no es el Señor. Por eso hay veces que tomamos decisiones todos y no son las correctas, porque hemos creído que el Señor nos ha hablado, hemos tomado una decisión y batacazo que va, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Pues eso ocurre por eso. ¿Por qué? Porque al final lo que creemos que Dios nos ha hablado en el Espíritu no lo hemos consensuado en su palabra. ¿Qué ocurre cuando vemos o creemos que el Espíritu Santo nos está hablando y queremos llevarlo a obediencia? Hay que consensuarlo con su palabra. Siempre y cuando esto no ocurre, hay que orar y estar quieto. Orar y estar quieto. El Espíritu Santo siempre va a decir lo mismo que nos dice su palabra. Siempre. Y viceversa, lo que dice la palabra va a decir el Espíritu Santo. Nunca va a decir otra cosa aparte. Entonces, cuando esto no ocurre, quiere decir que el espíritu humano está haciendo de las suyas. El alma que tiene que estar acallada, que solamente Dios le puede acallar, está haciendo de las suyas. Y entonces hay que orar y darle tiempo. No sabemos el tiempo que Dios se tomará con nosotros en ese aspecto. Pero al final, tarde o temprano, lo que el Espíritu Santo dice, Dios lo coteja en su palabra, y entonces, cuando eso ocurre, es cuando nosotros tenemos que dar ese paso de obediencia. Pero si no, no, porque al final podemos estar no obedeciendo a Dios, sino a nuestros propios pensamientos y a nuestras propias cosas. Sí, Luis. Ahora que usted está diciendo lo de obediencia, pastor, porque cuando estábamos leyendo en Primera de Reyes, pues vemos cuál era el motivo por el cual Elías fue a la cueva, ¿no? Que era porque prácticamente estaba siendo perseguido, ¿vale? Lo estaban buscando para muerte, entonces eso fue lo que lo llevó a él a la cueva. El temor, las circunstancias por las que estaba viviendo. Pero en el versículo 13, ahora que usted dijo obediencia, llama la atención porque allí dice, y cuando lo oyó Elías, o sea, cuando el Señor le habló, y cuando vemos esa palabra oyó, ahí aparece la palabra Shema, que sabemos que en hebreo oír, no solamente es oír, sino obedecer, oír inteligentemente, o sea, es oír y obedecer. Y en el versículo 15, vemos que allí dice, cuando el Señor le dice, y le dijo el Señor, ve y vuélvete por tu camino por el desierto. Y Elías, ¿qué hizo? Prosiguió su camino, porque iba a ir a ungir a una de estas personas como profeta. Pero lo que vemos es que las circunstancias lo llevaron a que él, ¿qué? Se ocultara. Entró en ese momento de intimidad, lo que usted nos está diciendo, de comunión con Dios. Claro. Pero no solamente es eso, sino que también es escuchar su palabra, escuchar lo que Él nos quiere decir por medio de su Espíritu, pero también estar dispuestos a obedecer y a continuar, porque muchas veces escuchamos o creemos escuchar la voz de Dios, pero claro, si no estamos dispuestos a obedecer, eso... Claro, pero por eso tenemos que saber el momento y el momento, la hora, porque claro, aquí pasan 2 cosas. Elías se mete en la cueva, pero se mete en la cueva por miedo. O sea, ese es el momento humano que tiene miedo y se mete en la cueva. Pero automáticamente Elías luego, ¿qué hace? Oye la voz de Dios y seguido obedece. Entonces, claro, normalmente los hijos de Dios, normalmente, salvo un insensato, que también les hay. Si oímos la voz de Dios y está consensuado, está cotejado y sabemos que es la voz de Dios, normalmente vamos a obedecer. Por norma general, todo cristiano obedece cuando sabe que es la voz de Dios. El problema es discernir cuál es la voz de Dios, que aquí es lo que vamos, ¿no? Cuidado. El momento del Señor es el momento del Señor.
Porque claro, es tan importante la comunión con Dios. La comunión con Dios es cuando Él nos habla. La comunión con Dios es ese momento en el que nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio, todo lo que lleva nuestro ser, va a ir de acorde a ello. Y entonces, claro, en ese momento de comunión, de estar con el Señor, no puede haber interferencias. Y si las hay, tenemos que ser maduros para saberlas apartar. Y como las va a haber siempre, y como no solamente exteriores sino interiores, como hemos leído en el Salmo 62:1, pues tenemos que estar muy preparados. Y en el momento que oímos la voz de Dios, eso está clarísimo. Hay que obedecer. No es que estamos dispuestos antes de oír la voz de Dios. Antes de oír la voz de Dios es muy difícil, porque eso es como dejarlo a... No, hay que obedecer, sí, pero... ¿Hay que obedecer a Dios? Sí, pero... ¿A qué tengo que obedecer a Dios ahora, esta mañana, por ejemplo? Son muy... ¿vale? El tiempo cronos. Claro, cuando oímos la voz de Dios, hay un tiempo cronos. No, perdonad, un tiempo kairos. Cuando oímos la voz de Dios ya es un tiempo kairos. Ahora tenemos que obedecer. El tiempo cronos es antes. El tiempo cronos es cuando hay un tiempo, estamos ahí, pero no hemos escuchado todavía la voz de Dios. Pero en el momento que oímos la voz de Dios es el tiempo caído, es el momento del Señor. Y Él manda, y Él ordena, y nosotros obedecemos. En el tiempo cronos es donde está el problema, porque todavía no hemos escuchado, no es el momento en el que Dios se ha manifestado, por lo tanto, ¿por qué tenemos que tener tanta precaución y tanto cuidado en ese momento, ¿no? En esa relación con Dios, en esa comunión con Dios, ese encuentro con Dios a diario? Pues por eso. Porque hay tantas cosas que nos pueden quitar el obedecer a Dios, la visión de Dios para con nuestras vidas, la visión de Dios para con nuestras familias, que es tremendo. Y somos muy torpes, los humanos somos muy torpes, aunque seamos cristianos, somos muy torpes. Y por eso tenemos que ser muy metódicos, ¿no? en ciertas cosas, ¿no? Para que el enemigo no tome ventaja, ¿no? No solo en la congregación, metódicos a la hora de hacer ciertas cosas que no agradan al Señor, impedirlas, sino personalmente y familiarmente, muy metódicos, ¿no? Y aquí pues ese método pues está claro. Todas las interferencias que humanamente podemos apagar, apaguémoslas y tengamos nuestro momento con Dios, y lo que venga del exterior, como en este caso el tema del viento, el terremoto y el fuego, pues evidentemente estar tranquilos y con la mente y todo nuestro ser confiando en el Señor, y luego Él se va a mostrar, ¿no? Y eso es lo importante. Así que eso es lo que tenía para compartiros, que seamos sensatos, que tengamos ese tiempo con el Señor, ese momento donde nadie nos moleste, porque ese tiempo es el más importante que vamos a tener para que el día sea de bendición, para que en el día podamos obedecer a Dios y no obedecernos a nosotros mismos, a nuestros deleites, a nuestros pensamientos, o nos dejemos robar la bendición por los elementos exteriores que siempre van a estar. Ya llevamos todo el mes oyendo al pastor, y es así, y es algo que es conocido y es bueno que se nos recuerde. Amén. Así que, hermanos, solo una pregunta, pastor. Sí, bueno. Cuando estamos viendo esto de leer, ¿no? Sí. Aprender a discernir la voz de Dios, y más que todo, y también algo importante, que la espera. Que, por ejemplo, cuando el rey David decía en el Salmo 42, dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. ¿Cómo tiene que ser la actitud a veces de un cristiano en una espera en todas estas circunstancias de la vida? Porque de una u otra manera, nosotros los seres humanos somos impacientes, no somos pacientes, y queremos que Dios responda en el momento que nosotros queremos, pero sabemos muy bien que Dios no obra de esa manera. Entonces, ¿cómo es la actitud de un cristiano en este sentido? Esperar de manera adecuada, pacientemente en Él, y que la alma no se turbe. Pues mira, yo lo que te puedo decir es, cuando uno es sencillo y es humilde, son dos características donde uno
está abierto a que el Espíritu Santo le lleve a ese momento de paz, de tranquilidad, de relax, de saber el momento del Señor, saber enfrentar las situaciones en el momento del Señor. Ahora al revés, cuando uno se cree sabio en su propia opinión, cuando uno es orgulloso, cuando uno da pie a su espíritu humano a que maneje como le da la gana, entonces las circunstancias vienen duras y es donde nos cuesta confiar en Dios. ¿Por qué? Porque anteponemos las cosas humanas. No es que queramos, claro, no es que queramos, es que ocurre lo que hemos dicho que decía el apóstol Pablo, porque lo que no quiero eso lo hago, claro. Todos cristianos queremos tener esa paciencia, esa mansedumbre, esa tranquilidad ante las situaciones que nos llegan. Todos. Pero no es tan fácil lo que tú dices. No es tan fácil. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Primero, tener claro de que del Señor son los tiempos. Del Señor son los elementos. Del Señor es todo. Cuando eso lo entendemos nos trae tranquilidad. Pero cuando luego entendemos que escuchamos la voz de Dios, es lo que ya es como decir, el Señor sella. Y cuando escuchamos la voz de Dios es cuando todo eso que humanamente no llegamos a alcanzar, entonces podemos. Claro, por su Espíritu Santo en nosotros. Evidentemente solo se puede hacer por su Espíritu Santo. Y el ejemplo es que los apóstoles, antes de tener el Espíritu Santo dentro de ellos, el Consolador dentro de ellos, no estaba. ¿Qué ocurrió? Todos se fueron unos para acá, ninguno se quedó. Incluso Juan, que uno pone claro, es el que más cercano se quedó, ¿vale? Juan fue el que más cercano se quedó, pero aún así también se escaqueó. Luego sí es verdad que estuvo en la cruz, por eso es lo que el Señor aprovecha y le dice, María, este es tu hijo, Juan, esta es tu madre, porque fue el más cercano. Claro, Juan fue el más cercano, fue el que menos se escaqueó, pero también, sí que es verdad que no viene en la Biblia, pero quiero entender que en algún momento, pum, dijo, ¿qué pasa? Estos 3 años que han estado con el maestro, que, pero bueno, eso es lo que él, aunque humanamente también fracasó, pero hubo en él algo, esa estabilidad, como están diciendo, de decir, ¿cómo voy a apartarme? ¿Cómo voy a defraudar al Señor? Y ahí estuvo, debajo de la cruz con María. Los otros no estuvieron ninguno, ¿eh? Algunos a lo lejos dicen que miraron, y otros ni estuvieron, pero Juan sí estuvo allí. No tenía temor de que le cogieran y le mataran. Así que ese momento de Juan, ese momento kairos de Juan, es el que tenemos que buscar cada día en las circunstancias que el Señor le da. No es fácil, pero sí que es posible, en el Señor y en su Espíritu. Porque tú eres fiel y verdadero, según tú nos dices, y lo sabemos, Señor, porque en nuestras vidas es así. El único fiel que ha permanecido con nosotros, aun en las circunstancias, Señor, difíciles, aun siendo nosotros infieles, como dices en tu palabra, tú has permanecido fiel, Señor. ¿Y a quién iremos sino a ti, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Háblanos, dirígenos hoy, Señor. Que todo lo que hagamos sea para tu honra, Señor. Para ti, Señor. Sabemos que todas las cosas que hagamos en esta tierra las tenemos que hacer como para ti, Señor. No importa si son trabajos laicos, no importa si son trabajos o ministerios dentro de la obra, Señor, pero todo lo que hagamos sea para ti, Señor. Guárdanos, líbranos de todo mal, Señor, que podamos cada día caminar en tu verdad, en tu voluntad, Señor, entendiendo los tiempos, Señor. Sabemos, Dios mío, que es muy importante, Señor, entender este tiempo que tú nos tienes en este lugar, para lo que tú quieres hacer en nosotros, pero también a través de nosotros. No es que nosotros tengamos poder, sino que tú estás en nosotros y podemos mostrarte al mundo, Señor, como solución a los problemas, como solución sobre todo a que este mundo se pierda, Señor, las almas se pierdan, Dios. Gracias por este momento,
por este lugar, gracias por mis hermanos, por sus familias. Te ruego en el nombre de Jesucristo que tú puedas, Señor, operar conforme tu voluntad, pero sobre todo que nosotros sintamos esa paz que tú traes, Señor, ese salón, Dios mío, que tú depositas en tu pueblo, en tus hijos, Señor, que tanto necesitamos, Señor, para poder escuchar el silbido, esa voz audible en el silbido, Señor, en el momento apacible, bendito Dios, aunque haya guerras, aunque haya terremotos, aunque haya vientos, aunque haya impedimentos, aunque haya enfermedad, Señor, que escuchemos tu voz siempre, Dios, que sabemos que siempre nos va a tranquilizar, sabemos sobre todo que siempre nos va a guiar, y cómo no, Señor, pon en nosotros tanto el querer como el hacer, Señor, porque no está ni en nosotros el poder obedecerte, sino que está en ti, Señor. Gracias, Dios, por vivir en nosotros, por estar en nosotros, Señor, por poder hacer conforme tu voluntad, según tú nos has guiado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.